Buenas noches, estimada profesora Mercedes del Milagro Torres de Pérez, compañero y compañera maestrante. Nuestro grupo número 6 está conformado por el abogado Jesús Moreno y el suscrito José Gutiérrez. Empiezo con el momento 1, la situación objeto de estudio. En contestación a la primera interrogante que nos formula este momento, la cual es como se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea. Es decir, el abordaje del tema. Debo decir que es importante que se describa el problema que nos atañe y la cual se le dedicará nuestra atención para así hacer aparecer las distintas variables que este problema se encuentran. Así podremos ver la relación que existe entre ellas con el único objetivo de conseguir las causas del problema para identificar y delimitar con mayor claridad. Para esta parte, Carlos Méndez, en 1988, nos propone un interesante esquema de trabajo. ¿Cuál sería? Observación, diagnóstico, pronóstico y el control del pronóstico. Estos puntos son necesarios que se traten aquí. Fuera de eso, debemos tener la precaución de no escribirlo, pero tacitadamente debemos incluirlo en la redacción. Al iniciar el esquema propuesto por Carlos Méndez, arrancamos con la observación y esta nos llevará a identificar y describir la sintomatología de la observamos. Luego pasamos al diagnóstico, donde identificaremos cuál es el síntoma del problema y con la confección del síntoma se identificarán los hechos que lo producen. Por lo tanto, llegaremos a las causas del problema. En otras palabras, el diagnóstico es el relato de la situación relacionando sus síntomas y causas. Siguiendo con nuestro trabajo de investigativo, pasamos al pronóstico. Una vez que se asume con las situaciones identificadas en el diagnóstico, permanecen en el objeto de la investigación. Ahora bien, al realizar el pronóstico, afloran dos interrogantes. ¿Qué puede pasar y cuáles son los resultados de dicha permanencia? En la fase del pronóstico, debemos la probabilidad de que suceda o no los diagnosticados, donde el investigador orientará su investigación, valga la redundancia, hacia la formulación de su hipótesis. A estas presentarán situaciones que estarán sujetas a verificación. Luego veremos el control del pronóstico, donde el investigador toma decisiones para así poder anticiparse al pronóstico, viendo las formas necesarias para que el pronóstico no se dé en el objeto de la investigación. Por último, debo agregar que la situación del problema será producto de la relación del diagnóstico y del pronóstico y el control al pronóstico. Relato que al estar coherentemente estructurado y corregido conformará el planteamiento del problema. Con respecto a la segunda interrogante, la cual es el escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad. Objeto de estudio. Esto se refiere a la área geográfica espacial, donde el investigador desarrollará su investigación. Deberá marcar el tiempo, o sea, el periodo o lazo del estudio. Para finalizar, usará el universo, donde hará el uso del volumen de la población, sectores, unidades, lugares donde se actuará para recabar información necesaria para su estudio. Esta parte es definida por muchos estudiosos de la materia y de manera de ejemplo citaremos algunos. Carlos Sabino, en 1978, nos dijo que delimitar el tema es enfocar en términos concretos nuestras áreas de interés, especificando sus alcances y determinando sus límites. Ander, en 1977, estableció que si toda investigación social tiene como meta conocer en profundidad un fenómeno social, el grado en que el fenómeno estudiado sea claro y delimitado, este favorecerá las posibilidades de no perderse el investigador, debido a que es más fácil trabajar en situaciones específicas que generales. Méndez en 1988 nos señaló que en el contenido del planteamiento del problema pueden establecerse los límites de la investigación en términos de espacios y tiempos de universo. Dando contestación a la tercera interrogante del tema, la cual es la relación ontológica del sujeto o cognoscente. El investigador con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio. En primer lugar, debemos decir que sujeto es la persona o equipo de personas
que adquiere o elabora el conocimiento. Ahora bien, conocimiento es siempre para alguien, pensado por alguien, en conciencia de alguien. Por eso no se puede imaginar un conocimiento sin sujeto, sin que sea percibido por una determinada conciencia. Si articulamos la relación entre ambos términos, esta será dinámica y variable. Dinámica porque se establece de una vez para siempre, sino que a través de sucesivas aproximaciones, y variables, porque resulta diferente según la actitud del investigador y las características del investigador. En el proceso de conocimiento es necesario que el sujeto se sitúe frente al objeto como algo externo a él, colocado fuera de sí, para que pueda examinarlo, hasta el caso de que quisiéramos analizar nuestras propias sensaciones y pensamientos. Deberíamos hacer esa operación, es decir, deberíamos objetivarnos, desdoblarnos en la actitud reflexiva para poder entonces colocarnos ante nosotros mismos, como si fuéramos un objeto más del conocimiento. Al acercarse al objeto es la esencia misma de la investigación, ya que lo vincula con la realidad, lo que le da acceso a conocerla, pero para que el proceso sea completo, el investigador debe finalmente volver otra vez hacia él mismo, a fin de elaborar los datos que lo recogido, concibiendo ahora el objeto mentalmente a la luz de su contacto con él. El sujeto y el objeto quedan como dos términos que se oponen y se comprometen, se separan o se acercan, en un movimiento que inicia con voluntad del investigador, que desea el conocimiento y que la realidad continúe repetidamente. Para que nuestro conocimiento sea objetivo deberá suceder lo siguiente: el sujeto de la investigación deberá despojarse completamente de toda su carga de valores, deseos e intereses y convertirse en una especie de espíritu puro, liberado de toda actitud personal o subjetiva. Por eso podemos concebir la existencia de un conocimiento lisa y llanamente objetivo. Por lo que tanto afirmamos que todo conocimiento no deja de ser el producto de una cultura, de una época y de hombres concretos. Ahora bien, adentraremos a la pregunta 4, que nos dice: ¿por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con la intencionalidad o propósito, objetivo de la investigación? El hecho de plantearse al investigador interrogante en su quehacer investigativo es porque los objetivos de investigación son las metas que se han trazado el investigador para su indagación y conocimiento de la misma. El porqué de esto es debido a que, según Ramírez, en 1996, página 61, establecía estos objetivos arroja un resultado en la labor investigativa. Ahora bien, para Sabino, en 1994, página 108, al redactar estos objetivos, ellos se traducirían en forma afirmativa, lo que expresaban las preguntas iniciales, y para lograr esto se deberán usar los verbos en tiempo infinitivo, como por ejemplo conocer, caracterizar, determinar, diagnosticar, etc. Para dar el término al momento 1, contestaremos las últimas interrogantes. La número 5, que nos pregunta lo siguiente: ¿por qué la investigación debe justificarse y en cuáles dimensiones? En esta parte, el momento, debemos indicar las razones que tenemos para realizar la investigación, agregando los aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Para su redacción debemos recomendar la respuesta a la siguiente interrogante: ¿por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes? ¿A quienes pudiera beneficiar? Si decimos que el requisito fundamental y básico de la investigación realizada mediante este método es tener un objetivo determinado, es decir, claramente establecido lo que se busca y para qué se busca, es de imperiosa necesidad entonces determinar la importancia de lo que nos planteamos. La justificación nos permite decir, entre otras cosas, por qué nuestro problema es sustantivo o real, porque nos lo hemos planteado, porque es importante investigarlo y para qué y para servir lo que hagamos.
Por último, aquí debemos agregar la importancia que tiene realizar esta investigación y los beneficios y sus resultados traerá para la sociedad. Ahora continúa mi compañero Jesús Moreno. Buenas tardes, doctora Mercedes. Maestrante Jesús Rafael Moreno Blanco, en cumplimiento con los objetivos trazados en la tarea número 3 de diseño de investigación cualitativo. Presentamos nuestro aporte para su consideración. Momento 2, referentes teóricos. Pregunta 1. ¿Cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión? Se describe el planteamiento del problema, define y aporta información para demostrar lo que se conoce por otros estudios anteriores, enmarcándose el problema. La importancia del presente estudio y su posible impacto en el problema planteado. Se hace revisión bibliográfica con otros estudios relacionados al tema de estudio. Si es inédita la investigación, será difícil confrontarlo al problema. En este caso, se deberá tener claro el nivel del conocimiento sobre él. Es un error incluir todo el conocimiento teórico del problema de fuentes bibliográficas a su problema, confundidos con antecedentes históricos. El propósito al tomar en cuenta estos antecedentes de la referencia consultada servirá para la obtención de datos sobre el problema, documentándose en el tema a tratar y su importancia, y actualizar la información recabada de los elementos siguientes: autor, título, fecha, objetivo general, sitio donde se concretó la investigación, metodología, diseño de la investigación, población, muestra, instrumento, técnica aplicada, resumen. Objetivos que persigue la investigación. Según Rojas, 1981, son las guías de estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes interrogantes de investigación y justificación del estudio. Pregunta número 2. ¿De dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Las categorías se presentan en forma de un objeto o fenómeno que representa la información que interesa al investigador. Surgen de los propósitos y del marco referencial, relacionados con las situaciones, problemas, contextos, opiniones, acontecimientos, sentimientos, relaciones entre personas inmersos en la investigación cualitativa. Es posible el nacimiento de otras reconocidas al usar los instrumentos ordenar y analizar los datos recabados. Cada categoría representa un concepto, el cual es utilizado en el proceso para explicar o responder el planteamiento del problema, a saber, definen los límites y alcance de la investigación, responden al objetivo y propósito garantizando una secuencia y lógica horizontal. Las categorías sirven para sistematizar los datos recabados, pueden surgir de forma emergente en el ordenamiento de los datos o bien pueden ser establecidos por el investigador. Constituyen una guía para la confección de instrumentos y técnicas en el análisis de datos. Pregunta número 3. En el marco del tema en estudio que se está desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico. Explicar por qué debe ser así. Todo tema de investigación debe contar con un referente jurídico, debido a que en el derecho, como parte integrante de las ciencias sociales, que estudia los hechos, procesos y grupos en los que participa el hombre en la sociedad, ya que los objetos del derecho no se limitan solo a las fuentes formales del derecho, la Constitución, la ley, los decretos, reglamentos, ordenanzas, instrucciones y resoluciones, la jurisprudencia, la costumbre, los actos jurídicos, los actos corporativos y los principios generales del derecho, debido a que el derecho no es únicamente norma, también hay realidades sociales que operan y que definen la eficiencia en esas normas sobre los diferentes actores sociales a los que van destinados. Y para preservar la legalidad de la investigación se debe contar con un referente jurídico. Resulta conveniente señalar la concepción de la magnitud del derecho, cuestión que influye en sus estudios e investigaciones, ya que, según refiere Bascuñán Valdés Aníbal, en el Manual de Técnica de la Investigación Jurídica, página 41, donde quiera que haya un fenómeno jurídico hay siempre necesariamente un hecho subyacente, bien sea económico, geográfico, demográfico, de carácter técnico, etc. Un valor que confiere determinada significación a ese hecho, inclinando o determinando la acción de los hombres en el sentido de alcanzar o preservar cierta finalidad u objetivo. Y finalmente, una regla o norma que representa la relación o medida que integra uno de aquellos elementos en el otro, el hecho en el valor. Tales elementos factores, hecho, valor y norma, no existen separados uno de otro, sino que coexisten en una unidad concreta. Más aún, esos elementos factores no solo se exigen recíprocamente, sino que actúan como elementos de un proceso. El derecho es una realidad histórica cultural, de tal modo que la vida del derecho resulta de la interacción dinámica y dialéctica de los tres elementos que la integran: hecho, valor y norma. Pasamos al momento 3, la estructura metodológica. La primera pregunta: naturaleza de la investigación según el método que sea escogido por el investigador.
La metodología utilizada es la que permite definir cómo será abordado el estudio de cualquier fenómeno. Requiere del análisis y acuerdo entre el método y los supuestos del investigador, al fin de darle coherencia a la postura ontológica, epistemológica y metodológica. Strauss-Corbin, 1988, página 17, establecen a la metodología cualitativa como cualquier investigación que produce teoría en escenarios socializados, no familiarizados con procedimientos estadísticos u otros medios de cualificación que consideran a la realidad como objetivable, sino que por el contrario sencillamente requieren de una dosis de subjetividad del investigador para interpretar un fenómeno. Al realizar una investigación de un fenómeno social, hemos acordado abordarlo desde una metodología de investigación cualitativa. Desde este enfoque, el estudio tiene coherencia, debido al hecho de que la construcción de un modelo teórico de gestión de conocimiento aplicado a la gestión de investigación solo será posible a partir de la interpretación que el investigador haga de los datos, aportando datos tanto en la entrevista como en la comparación con el discurso teórico y la propia reflexión, que constituirá finalmente la teoría emergente que alimentará el modelo propuesto. Lo anteriormente expuesto nos permite darle a nuestra investigación una naturaleza cognitiva desde la ontología, epistemología y metodología para poder construir un modelo teórico, es decir, darle relación y congruencia a la lectura paradigmática. Pregunta 2. Los sujetos de estudio, ¿qué significan y cómo deben describirse? El sujeto de estudio se caracteriza como una de las partes en el campo en el que se basa la investigación y donde el investigador en su condición de sujeto de investigación expresa condiciones de conocimiento y crea las necesidades, además de recibir impresiones, elaborarlas e interrelacionarlas. Es capaz de producir imágenes, juicios, conceptos e ideas, logra estructurar modelos, algoritmos, símbolos como instrumentos de expresión de una realidad. El objeto de estudio se constituye en la contraparte, se sustenta en el opuesto, aunque entre ambos logran la transformación, guardando la distancia entre ellos. Alonso, 1998, página 222, estableció que la interpretación no es intento de traducir la realidad, de dar cuenta de modo objetivo de ella, sino, por el contrario, trata de descubrir de la manera más completa posible la trama de significado que reconstruye una realidad a la que el investigador, de manera coherente con sus proyectos o objetivos particulares, contextos de acción y posición social, encuentra sentido en cuanto interprete. Pregunta 3. ¿Cuáles técnicas de investigación puede utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio? La técnica es definida por la Universidad Pedagógica y Experimental Libertador, 1998, como la respuesta de cómo hacer los procedimientos de actuación concreta que deben seguirse para recorrer las diferentes fases del método. Son de carácter práctico y operativo y el método es de carácter global y de coordinación de operaciones. Las técnicas de recolección de datos son estrategias que utiliza el investigador para recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Estas varían de acuerdo al tipo de investigación. Pueden ser encuesta, observación, análisis documental. Los instrumentos son los medios para la aplicación de las estrategias de investigación. A seguir pueden estar representadas en formato, video, fotografía, etc. Las técnicas utilizadas para una investigación son la entrevista, consiste en una conversación entre el entrevistado y el entrevistador, a fin de obtener de primero la información necesaria para recabar datos suficientes a fin de tabularlos y analizarlos. Sabino C., 2002, página 116, la define como una forma específica de interpretación social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. El análisis de contenido constituye una técnica de análisis de informes y trabajo escrito previamente realizados y que son tomados como referencia, según Sánchez, 1998, página 68. Pregunta 4. ¿Cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? El investigador es quien da el significado a los resultados de la investigación. Uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de los tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello distinguiremos entre categorías que denotan un tópico en sí mismo y las subcategorías que detallan dicho tópico en microaspectos. Ambas pueden ser a priorísticas, es decir, constituidas entes del proceso recopilatorio de la información o emergentes que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación, lo que se relaciona con la distinción que establece Elliott, 1990, cuando diferencia entre conceptos objetivadores y conceptos sensibilizadores, en donde las categorías a priorísticas corresponderían a lo primero y las categorías emergentes a lo segundo. Nuestra opinión es que los investigadores nuevos deben poseer una gran cantidad de herramientas conceptuales y operacionales, con el único propósito de que puedan facilitarles su tarea.
Los tópicos centrales focalizan la investigación, ya sea utilizando en entrevistas, observaciones etnográficas, grupos de discusión, historias de vida, análisis textuales de carácter semiótico, investigaciones de acción u otro tipo de métodos cualitativos. Estos tópicos surgen al interior de la investigación una vez que formulamos objetivos generales y específicos, los cuales son una inversión de las preguntas de investigación en términos de finalidades generales, como de aquellos denominados específicos que desglosan y operacionalizan los primeros. Estos tópicos se materializan con el diseño de investigación por medio de las llamadas categorías a priorísticas, con su correspondiente desglose en subcategoría, constituyendo así la expresión orgánica que orienta y direcciona la constitución o la construcción de los instrumentos recopiladores de la información. En una investigación, en ciencias sociales, el objeto de estudio son los sujetos. La especificidad del foco de la investigación está dada por el problema concreto que se quiere investigar. Desde ese punto de vista, la investigación cualitativa siempre tiene un carácter fenomenológico, que expresa la relación dialéctica, que surge de la relación intersubjetiva entre las personas que conforman la unidad de estudio, según Ruiz o La Buena, 1996, cuando en dicha unidad concurren diferentes grupos humanos que se distinguen entre sí por características muy especiales, ya sea por rol, estatus u otros elementos, para efectos de identificarlos y diferenciarlos. Proponemos el uso del término estamentos. Pregunta 5. ¿Cómo construir instrumentos cualitativos de recolección de información? Los instrumentos cualitativos de recolección de información constituyen los medios naturales a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. Hernández Sampieri y otros, en 2002. Uno de los instrumentos que con frecuencia se usa en la investigación de campo es el cuestionario. Se formulan 10 preguntas de tipo cerrada. Para ello, Ruiz, 1998, citado en el Manual para la Elaboración del Trabajo Especial de Grado, lo define como un instrumento de recolección de datos de papel y lápiz integrado en un conjunto de preguntas que solicitan información referida a un problema, objeto o tema de investigación, en el cual es administrado a un grupo de personas. Página 33. Otro instrumento que se utiliza en la investigación es el informe, trabajo escrito previamente realizado, los cuales permiten sustentar y apoyar el estudio que se lleva a cabo. Para ello, Ramírez al respecto opina: la revisión de la documentación existente sobre el tema permitirá conocer el estado del área de nuestro interés, cuántos y cuáles estudios se han realizado, enfoques teóricos y metodológicos, resultados, etcétera, además de darnos los elementos teóricos que nos ayudarían a comprender mejor el problema de investigación planteado. Para obtener la información necesaria utilizaremos como material bibliográfico informes, trabajos escritos realizados con anterioridad, así como textos y leyes. Credibilidad comentó que en la investigación se haga un análisis detallado de una situación específica, apoyándose estrictamente en documentos confiables y originales. Estos deberán tener un grado de profundidad aceptable en lo que se refiere al ámbito del tema, a los criterios sistemáticos críticos, resaltando los elementos esenciales que sean de aporte significativo al área de conocimiento, exponiendo las dificultades y limitaciones encontradas en el desarrollo del trabajo y presentando soluciones. Además de las fuentes primarias, existen fuentes secundarias que procesan información de primera mano, entre las cuales podemos mencionar las revisiones de investigaciones educativas, psicológicas, sociales. Finalmente, las fuentes terciarias se refieren a documentos donde se encuentran registradas las diferencias con otros documentos de categorías diversos, como los catálogos, directorios, etc. León y Montero, 2003, la confiabilidad de la fuente alude al prestigio o seriedad que se merece el autor del informe o libro, por lo cual al seleccionar los documentos es conveniente hacerse la siguiente pregunta: ¿el autor del trabajo está parcializado? ¿Posee la experiencia, la experticia suficiente sobre el tema? ¿Está actualizado en el área? Solo con un análisis exhaustivo de la fuente podemos extraer y recopilar información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Frente a la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa han surgido criterios para intentar establecer un paralelo en la investigación cualitativa. Hernández, Fernández y Bautista, 2006, estos criterios son la dependencia o confiabilidad cualitativa, la credibilidad o validez interna cualitativa, la transferencia o validez externa cualitativa, aplicabilidad en los resultados, y la confirmación u objetividad cualitativa. Estos criterios han sido muy criticados por considerarse un traslado de las preocupaciones positivistas al ámbito de la investigación cualitativa. No obstante, cada día tienen mayor aceptación en vista del rechazo de una gran cantidad de trabajos cualitativos en revistas y foros académicos. En la investigación, la fuente desempeña un valor fundamental, aunque la validez, la confiabilidad, la credibilidad y la objetividad dependen en gran medida del investigador. Muchísimas gracias por su atención, doctora, y espero que haya sido de su agrado nuestra intervención. Saludos y hasta la próxima.